¿Algún congresista que desee hacer uso de la palabra? Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente... congresista Bengolea. Solo dos reflexiones, presidente, que me parecen pertinentes. Creo que es verdad que hay que hacer algunas distinciones que el Congreso de la República no hace, y creo que esta es una magnífica oportunidad para exhortarnos a nosotros a trabajar seriamente, que no debería ser un trabajo extenso. Tengo entendido que alguna vez algunas de las personas que estaban aquí presentes, creo que el doctor Gómez alguna vez preparó algunas modificatorias para el reglamento, porque tenemos un reglamento ambiguo, impreciso, que hay que mejorarlo en estos temas para evitar precisamente discusiones como las que aquí se están planteando. Creo que este desarrollo es indispensable, Presidenta, a la luz de estos hechos, sea cual sea la decisión, para que no nos vuelva a ocurrir y que no pueda ocurrir lo que efectivamente está diciendo el congresista Müller y que ojalá que no pase, es decir, que mañana esto pueda ser impugnado en vía judicial y que, claro, nosotros ya no estaremos, pero dentro de 5, 7, 10 años pueda venir el eventual sancionado a pedir devengado, restitución de derechos y cosas por el estilo. Entonces creo que hay que hacer un trabajo, Presidente, a partir de esto, para mejorar un reglamento obsoleto e impreciso en esta materia y para terminar de definir algunas cosas que creo que hay que definir. Sin embargo, y dicho esto, Presidente, evidentemente hay que hacer algunas distinciones que la propia Constitución hace, ¿no es cierto? Porque la propia Constitución habla, por ejemplo, en el artículo 99, como cosas distintas, de infracción de la Constitución y de delitos que comete un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Lo distingue claramente en el artículo 99. No quiere decir, sin embargo, creo yo, que una cosa no implique la otra, porque la respuesta al planteamiento que se hacía hace un instante la dio él mismo, porque esa fue una interpretación que se dio en la época y que uno podría compartir, so riesgo de que se diga, y con razón, que uno está siendo flexible con el mandato de taxatividad y que podríamos ser flexibles con el mandato de lex certa que tenemos los legisladores. ¿A qué me refiero? A diferencia de los delitos, ¿no es cierto?, que están tipificados en el Código Penal, en donde se dice si alguien comete esta acción tendrá esta consecuencia. En el caso de las infracciones constitucionales hay pues una Constitución, o sea, hay unos artículos que en su conjunto son la Constitución. Y si entendemos por infracción es una palabra que viene del latín infractio, y que no es otra cosa que la transgresión de una norma, la transgresión de una ley, la transgresión de un pacto, si lo entendemos tal cual, la Constitución evidentemente habla de la infracción constitucional, es decir, la transgresión de una de las normas de la Constitución. De manera que ahí estamos previendo la situación de hecho o el tipo al que se hacía referencia. Acá están los tipos. ¿Y la sanción cuál es? La pone la misma Constitución, destitución o inhabilitación, o suspensión también creo en algún caso. Sí, admito, estoy siendo laxo, estoy siendo permisible con el mandato de lex certa, pero me da la impresión que tenemos que tomar decisiones políticas también, reconociendo, y así he comenzado, que hay que hacer modificaciones, porque no hay que olvidar, a pesar que hay toda una corriente que yo respeto mucho, de tratar de judicializar la actuación del Parlamento, que estos son juicios políticos. Y que si bien es cierto hay algunas normas generales que tienen que respetarse, no es pues necesariamente que aquí haya, que estas sean procedimientos judiciales, y entonces no es igual una cosa que otra. Por ejemplo, se confunde permanentemente en nuestro reglamento, y lo confundimos permanentemente en las discusiones, la palabra inhabilitación, sin darnos cuenta, por ejemplo, que una es la inhabilitación que puede dar este Congreso como infracción política, y otra muy distinta es la inhabilitación que da el Poder Judicial después de un proceso judicial. O sea, que podemos estar en el mismo caso. O sea, una persona puede ser aquí inhabilitada, una inhabilitación política que da el Congreso de la República, y luego, a consecuencia del proceso penal, sancionada pena privativa de libertad más inhabilitación. Es diferente, ¿no es cierto? Y confundimos a veces las palabras. Decimos, si se inhabilita acá, no se puede inhabilitar allá, porque la inhabilitación, y terminamos haciendo una confusión que, insisto, nace de nuestras propias normas confusas y que es urgente que las modifiquemos. Así que insisto con esa idea inicial, Presidente. Por lo demás, y dejando constancia de eso, por cierto, nuestro voto será a favor, porque aquí además, como congresistas, tenemos que entender también que somos representantes del pueblo y que hay una permanente demanda popular que interpretamos muy mal a veces de limpiar las instituciones, de mejorar los procedimientos políticos,
Y la gente solamente entiende una cosa, aquí ha habido claramente infracciones a la Constitución, ha habido también delitos, tal como se ha dicho, ha habido reconocimiento de los mismos, y un entrampamiento legal que yo reconozco se produce, no puede impedir que nosotros actuemos como estoy seguro todos los representados quieren que actuemos, que es procediendo a una destitución y al reemplazo, que a mí me parece es inmediato. Antes de culminar con esta idea, el congresista Mulder me pide una interrupción. Congresista Mulder. Presidente, tan confuso es este tema como también en la necesidad de aclararlo, que ya el Congreso se ha venido pronunciando con un determinado sentido, y me refiero específicamente, presidente, al caso del congresista Omar Chejade, porque él fue también, por parte de la comisión que encabezó la congresista Pérez Tello, denunciado constitucionalmente por infracción a la constitucional, y él argumentó en su defensa que se afectaría el principio de legalidad por cuanto a la imputación respecto a una posible violación del artículo 38 de la Constitución que se le atribuye no es válida en tanto no existe alguna norma de desarrollo constitucional legal o reglamentario que regule lo relativo a la infracción constitucional. Por tanto, al no existir tipicidad del hecho punible o su sanción, se está violando el referido principio. Esto argumentó el congresista Omar Chejade. Y a favor de ese argumento votaron el congresista Bugatás, el congresista Merino, el congresista Simons, el congresista Jaime Delgado, Ana María Solórzano, Freddy Otárola, Víctor Isla, Martín Rivas, Justiniano Apaza, Julia Tevez, Roberto Angulo. Entonces, quiere decir ya, presidente, que los congresistas cuyos nombres he leído tienen una posición tomada en este tema y la han esgrimido con todo su derecho para sustentar la tesis del congresista Omar Chejade, que es exactamente la misma tesis que yo estoy sustentando ahora. De manera que por un asomo de coherencia creo que debería esto continuar sobre la misma línea, presidente. Gracias. Ya, pero más allá del tema político, me pide una segunda interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Sí, pues lo que dijo el abogado hace un rato es que todo aquello que no está en la ley no tiene delito. Esta es una entidad política y acá se hace también un juicio político, ¿no? Y creo que también hay un tema de ética y la ética no está registrada en ningún libro, en ningún cuaderno, no tiene tinta, no está en el papel. Pero eso es sustraerles el sueldo a sus empleados de alguna forma, una modalidad que empieza a pulular ahora por el Congreso, está muy mal. Eso ha sido un abuso de autoridad, basado también en la necesidad de la gente, ¿no? Por lo que tanto el tema legal, más que el tema legal, también es un tema de ética, aunque por ética haya sido suspendido, pero no eso, con ese argumento que lo que no está en la ley, todo se puede hacer, estamos fregados realmente, ¿no? Gracias, congresista. Culmina el congresista Bengolea. Gracias, presidente. Solamente para culminar, entonces, presidente, queda claro pues que tenemos una tarea pendiente, presidente. Yo aprovecho esto para reclamar esta tarea pendiente, urgente, que no tiene por qué demandar un año, porque más o menos las ideas están claras. Esto se podría resolver en 30 días, seguramente, para tener una legislación mucho más clara y que nos sirva para estas materias. Y con respecto al voto que cada uno hará, cada uno tendrá que explicar por qué vota de una manera en un caso y de otra en otro caso, como tal anunciado el congresista Mulder, ¿no es cierto? El argumento fue exactamente el mismo en el caso Chejade y algunos en ese caso votarán por sí y en este caso cambiarán el voto. Eso lo tendrá que responder cada uno. En el caso nuestro, en el caso de mi bancada, aquel argumento del congresista Chejade nosotros no lo aceptamos. Por la misma razón, no aceptamos el argumento que acabamos de escuchar del congresista Urtecho y por esa misma razón, en un voto consecuente, seguimos votando igual, vamos a votar a favor de que se levante, a favor de aprobar esta acusación en los términos que han sido planteados por la comisión del congresista Falconi. Gracias, presidente. Finalizado el debate, se va a votar. Votación nominal. Tiene la palabra finalmente el congresista Falconi Picardo. Mil disculpas. Gracias, señor presidente. Yo creo que el debate siempre enriquece y efectivamente existen dos posiciones bien claras. La posición, en este caso, que ha esgrimido la defensa, en el sentido de que necesariamente tendría que haber una tipificación en la Constitución o en una ley de desarrollo constitucional respecto a las infracciones constitucionales. Ese es un argumento de defensa completamente válido y que
no admite discusión. Hay otra posición, y otra posición que también la ha señalado el propio Tribunal Constitucional, en la cual establece de que es el Congreso de la República el que tiene que evaluar si existe o no infracción constitucional con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, el propio tribunal ha establecido que es el Congreso de la República el que tiene que hacer la evaluación. ¿Y cómo debe aplicarse los criterios de razonabilidad y proporcionalidad? Atendiendo a la gravedad de las circunstancias y otros factores que el Congreso de la República determinará. Y eso es muy importante, y es por eso que el Congreso de la República puede proponer la suspensión, inhabilitación, destitución. Y el propio Tribunal Constitucional ha dicho que, tratándose de estos casos, no hay violación al principio de legalidad. Entonces, el propio tribunal está haciendo esa aseveración. ¿Quiere decir de que hoy día ningún alto funcionario puede infringir la Constitución? ¿Es necesario que exista una ley de desarrollo constitucional para cada artículo de la Constitución? Aquí, ¿cuál es el motivo de fondo de la denuncia? Se ha atentado contra la dignidad de la persona humana y se ha atentado contra la dignidad de los derechos de los trabajadores. ¿Hace falta que se establezca una ley de desarrollo constitucional que se entiende por dignidad? Y ahí se va a establecer los millones de supuestos de cómo se puede afectar la dignidad. La dignidad es el fundamento de todos los derechos, no es un derecho en sí mismo. Entonces, evidentemente, nosotros no podríamos exigir que haya pues, una ley de desarrollo constitucional para explicar y algunos otros artículos. ¿La Constitución tiene eficacia y tiene vigencia por sí sola o hace falta que para que se aplique todos los artículos de la Constitución tengamos que contar con leyes de desarrollo constitucional? Evidentemente que no. Algunos casos que tenemos las leyes orgánicas, las leyes de desarrollo constitucional que forman parte del bloque constitucional. Es por eso de que el propio Tribunal Constitucional ha dicho de que la Constitución está compuesta principalmente por normas de textura abierta. También tiene disposiciones constitucionales que son autoaplicativas, que no requieren de un desarrollo posterior a través de normas de rango infraconstitucional. Si la Constitución en el artículo 100 dice de que en caso de que haya infracción constitucional puede aplicar la suspensión, destitución o inhabilitación, evidentemente que tiene que aplicarse de acuerdo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Quién va a determinar si hay infracción constitucional? Me está solicitando una interrupción, congresista Bengolea, si usted lo permite, presidente. Solo... Y congresista Marta Chávez. Congresista Bengolea y congresista Marta Chávez. Solo manera de pregunta, discúlpeme que no sea preciso en citar el artículo exacto, pero creo no equivocarme, cuando dice que se puede aplicar la destitución o la inhabilitación o la suspensión, dice O, no dice I. Entonces yo pregunto, ¿la inhabilitación no conlleva ya la destitución? ¿No sería más preciso que en el informe de ustedes como conclusión se pida la inhabilitación y ahí está incluida la destitución? ¿O no hay problema y está bien planteado que sea una cosa y otra a pesar del texto del reglamento? Lo planteo como pregunta simplemente. Gracias, presidente. Congresista Chávez. Sí, gracias, presidente. Gracias, congresista Falconi. En realidad es interesante jurídicamente lo que ha señalado el congresista Mulder. Y es más, nosotros hemos, en lo personal, Carmen Lozada, Luz Salgado, que fueron también ellas dos destituidas por infracción a la Constitución, alegaron, y yo las apoyé porque creo que es lo correcto, de que no estaba tipificada la infracción a la Constitución, señor presidente. Sin embargo, en el caso de ellas, de Carmen Lozada y Luz Salgado, por una sentencia del Tribunal Constitucional de hace unos 2 o 3 años, después de que se emitió la sentencia a la que hace referencia el congresista Mulder del 1 de diciembre del año 2003, en el que se fijó determinadas pautas y se requirió al Congreso para que haga algunas modificaciones y, entre otras cosas, mencionó el principio de legalidad para tipificarse la infracción a la Constitución. Sin embargo, después de eso, en una acción de amparo ya sobre un caso concretísimo de la violación al derecho constitucional de las congresistas Carmen Lozada y Luz Salgado, el Tribunal Constitucional no fue coherente con su propia preocupación previa y soslayó el tema del principio de legalidad
y habló de temas graves, de conductas graves, supuestamente, ¿no? En ese caso, violación, les atribuían a ellas violación al principio de separación de poderes por haberse reunido con en el Servicio de Inteligencia Nacional. Y entonces, no las amparó. Esa es una referencia, ¿no? Y yo creo que si bien podemos tener nosotros argumentaciones muy preciosistas y muy principistas en materia legal, creo que es una necesidad que en algún momento desarrollemos el tema de la precisión sobre lo que es una infracción y cuál es la gradualidad de las sanciones. Sin embargo, mientras tanto, hay varios antecedentes aquí en el Congreso, los propios antecedentes propiciados por el Tribunal Constitucional y la propia Constitución, que señala en el artículo 103, presidente, que la Constitución no ampara el abuso del derecho. Que si nosotros fuéramos bastante estrictos en señalar de que, como quiera que no está tipificada la infracción constitucional, en el caso del señor congresista Urtecho, pese a los hechos gravísimos que tienen que ver con la dignidad de las personas, de los trabajadores, no es una cosa de que yo haya votado por alguien o que yo haya presentado inclusive una factura falsa. Le he recortado drásticamente el derecho a percibir la remuneración a trabajadores que han prestado servicio en el Congreso. La remuneración es reconocida en el Perú y en el mundo entero con carácter alimentario. La Constitución muchas veces señala la necesidad, primero, de que no hay trabajo gratuito, segundo, que la remuneración de un trabajador debe ser la digna y necesaria para sostener a la familia y al propio trabajador, y aquí se ha violado eso. Creo que más allá de una cuestión formal, con la cual coincidimos y ojalá podamos en algún momento tipificar válidamente la infracción constitucional, creo que el sentido común, creo que un principio de mínimo derecho y justicia, aplicar los principios generales del derecho universales, que es restablecer una situación en la que se ha producido una grave violación al orden, ¿no? Y creo que en ese caso, haciendo las reservas y urgiendo la necesidad de que nosotros tipifiquemos de una vez por todas la infracción constitucional, creo que en este caso no podemos decir que porque no está tipificada no se ha cometido una infracción constitucional. Creo que se ha cometido una infracción constitucional gravísima a la luz de los principios generales del derecho, señor presidente, y al hecho de que la propia Constitución señala que no cabe abusar del derecho. Si decimos que por la omisión del Congreso eventualmente de no haber tipificado este asunto debe quedar sin una sanción tan drástica como la que señala el juicio político, porque estamos hablando ya, el antejuicio constitucional ya se definió en relación a la acusación por un delito, que eso todavía está sujeto a revisión por parte del Poder Judicial, pero en este caso yo sí creo que, coincidiendo de alguna manera con la preocupación del congresista Mulder, no podemos dejar de aprobar este dictamen sobre la infracción a la Constitución. Gracias, congresista Falconi. Congresista Falconi, culmine. Gracias, señor presidente. Yo creo que es muy importante la preocupación y la pregunta que ha formulado el congresista Bengolea respecto de la prescripción en el artículo 100 de la Constitución. Esta es una norma que no es alternativa, la ONU en este caso no es alternativa o exclusiva, sino más bien es inclusiva, o sea que ahí no hay ningún problema y así se ha previsto. El otro tema que sí es muy importante, nosotros sabemos que hay dos posiciones bastante claras, ¿no? Entonces, una dice no está tipificada la infracción constitucional, no aplica la sanción. Pero este es un caso bien especial, como bien lo ha dicho la congresista Marta Chávez, y hemos referido. Aquí la denuncia por infracción constitucional es porque ha atentado contra la dignidad de la persona humana y la dignidad de los trabajadores. Entonces, y ahí viene otro tema, y es una discusión filosófica, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por dignidad? ¿La dignidad es un derecho? No, la dignidad es el fundamento de todos los derechos. Y nosotros atentamos contra la dignidad de la persona cuando ya no consideramos a la persona un fin en sí misma, sino un medio. En este caso era un medio para procurarse estos recursos ilícitos. Efectivamente, aquí hay un trabajo pendiente dentro de la Comisión de Constitución, y aquí la congresista Marta Chávez es la presidenta y coordinadora del Grupo de Reglamento del Congreso. Nosotros tenemos una propuesta justamente a raíz de la preocupación válida del congresista Mulder y de todas las personas
que tiene que haber una regulación, pero finalmente no debemos de perder de vista en ningún caso de que la Constitución, por el principio de fuerza normativa, se aplica. Y en este caso hay una prescripción que dice que en los casos que suceda infracción constitucional, a través del juicio político es justamente el Congreso de la República que tiene que determinar. Este ha sido un caso bastante grave, bastante lamentable, y nosotros creemos de que no solamente nosotros los congresistas estamos muy apenados de que finalmente tener que acusar a un par, pero eso es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. En ese sentido, señor presidente, finalmente te solicito ya al momento de la votación que conforme al inciso G se designa el presidente de la subcomisión de acusaciones para sustentar el informe ante el Pleno del Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Finalizado el debate, se va a votar. Votación nominal, señor relator. Señores congresistas, Omonte Durán. Iberico Núñez. Sí. Iberico Núñez, sí. Luna Gálvez. Zamudio Briceño. Sí. Zamudio Briceño, sí. Isla Rojas. Isla Rojas, sí. Gamarra Saldívar. Gamarra Saldívar, sí. Gutiérrez Cóndor. Tejada Galindo. Solórzano Flores. Solórzano Flores, sí. Espinosa Cruz. Gagó Pérez. Gagó Pérez, sí. Espadaro Philip. Espadaro Phillips, sí. Chacón de Vettori. Chacón de Vettori, sí. Aguinaga Recuenco. Aguinaga Recuenco, sí. Becerril Rodríguez. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. León Rivera. León Rivera. Espinosa Rosales. García Belaúnde. Mavila León. Capuñay Quispe. Capuñay Quispe, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Bengolea Delgado. Bengolea Delgado, sí. Velázquez Quesquén. Cánchez Guzmán. Cánchez Guzmán, sí. Rivas Teixeira. Rivas Teixeira, sí. Chávez Cosío. Sí. Chávez Cosío, sí. Guevara Macifuen. Guevara Macifuen, sí. Mulder Bedoya. Mulder Bedoya, abstención. Otaro La Peñaranda. Sí. Otaro La Peñaranda, sí. Han votado a favor 18 congresistas, en contra 0, una abstención. Ha sido aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recaído en la denuncia constitucional 172. En aplicación del inciso G del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la propuesta del señor presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para designarlo a efecto de que sustente el informe final aprobado y formule la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. Votación a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se levanta la sesión. ¿A qué sesión? Fiscalización, Susana.
Bien, de esta manera finalizamos la transmisión en vivo de la sesión de la Comisión Permanente tras la aprobación de los informes finales respecto de las denuncias constitucionales contra el congresista Wilson Michael Urtecho, que plantean sancionarlo con la destitución del cargo de congresista de la República e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. De igual forma, por existir indicios razonables y suficientes de la comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito tipificados en el Código Penal. Ha sido designado el congresista Marco Falconi para sustentar la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso próximamente.